Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 822. Permítame, señor doctor Calero, que tenga la bondad de destacar la presencia de el ingeniero Edmundo Brown. Estoy recordando a René Bucarán, estoy recordando los largos años, interesantes años en donde aprendimos política petrolera superficialmente y en algunos capítulos asuntos de fondo. En el famoso foro de opinión petrolera que se realizaba en esta emisora durante muchísimos años, hasta la muerte de René Bucarán. Pero hoy he tenido también relevantes seguidores del discurso petrolero, de las intencionalidades petroleras, de los quiebres beneficiosos o más bien perjudiciales para la industria que hemos recibido en los últimos años. Y estoy recordándole, ingeniero Edmundo Brown, usted como expresidente de Petroindustrial, ¿qué tiene que decirnos o cómo puede reseñarnos los daños que se han descubierto en la refinería de Esmeraldas? Enfóquese la cárcel 4 en oír esto. Pese a que el gobierno anterior la sometió a una repotenciación carísima, y estoy recordando que Carlos Pérez, ¿no es cierto? Carlos Pérez se refería precisamente, indicaba que la refinería cuesta al país más de $1 millón diarios, decía, ¿no? Cuando se para. Cuando se para, señores oyentes, estamos perdiendo $1 millón diarios. Exagerada la posición del ministro Carlos Pérez, de ninguna manera. Esa debe ser una verdad resplandeciente. Consulta número 1 para Edmundo Brown, con el permiso de Luis Calero. Bueno, tenga la bondad, como decía él en esa ocasión, sí, agosto del año 17, ahí estaba Carlos Pérez de aquí, y decía: lamentablemente comentarles que la situación, por ejemplo, de estas instalaciones de la refinería de Esmeraldas es crítica. A pesar de que el tiempo transcurrido es corto, ya tenemos problemas en la operación de ciertas áreas. Por ejemplo, la unidad FCC, problemas con la unidad hidrodesulfuradora, una baja confiabilidad en el sistema de generación eléctrica y apenas un generador de 4 megavatios fue reemplazado en la repotenciación de la refinería. Los otros 4 generadores que han cumplido su vida útil, parar esta refinería cuesta alrededor de $1.200.000 diarios. ¿Cómo le parece, cómo recuerda esta calamidad desde hace más de un año? Vea usted. Edmundo, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Rosero, y al doctor Lucho Calero, también distinguidos comentaristas al respecto de este problema petrolero. Nos hacen el favor a todos los ecuatorianos. El paro de una refinería, en este caso de nuestra refinería Esmeraldas, es lo que se ha dicho cuesta $1 millón diarios, porque simplemente hay que hacer un cálculo de varias maneras para llegar a esta cifra o más. El presupuesto anual rebajado y sin mayores posibilidades de adecuar la refinería, de mejorar y de hacer mantenimiento de la planta, es por lo menos $100 millones. Y le dividimos esto para el día, para 365 días, o para la carga de la refinería de 100.000 barriles por día, nos da $1 millón por barril de carga, es lo que deja de producir, ¿no es cierto?, deja de compensar. Luego,
la operación de la planta en este tiempo, y yo no diría solamente en este tiempo, sino fruto de los 40 años de nuestro manejo petrolero, o 50 años de nuestro ¿Cuántas manejo reparaciones o repotenciaciones recibiría la máquina? No se hicieron muchas reparaciones, más bien habría que hablar en este momento. ¿La empresa que construyó la refinería, cómo se llamaba, Edmundo? La Chiyoda. La Chiyoda. Y el financiamiento de Sumitomo. Japonesa era, ¿no? Sí, así es. La hizo bien, pues, entonces. Sí, esa planta ha durado bastante y todavía es la base, fue la base de la ampliación en el año 2000. Pero de esa ampliación mejor no hablemos. No, sí, siga nomás, más bien hablemos. Sí, también toca hablar de eso. Entonces le decía que resultado de esto, en la última década, en los últimos 15 años, diría yo, a partir de la dolarización del año 2000, la planta empezó una crisis severa porque no tuvo el dinero suficiente para hacer el mantenimiento de la planta. Stocks de repuestos que en una bodega eran de 40.000 ítems, bajaron a menos de 5.000 ítems para hacer, o sea, no alcanzaba ni tenía repuestos para nada la planta. 15 años. Y de allí que entonces la planta se fue para abajo. Motivo de esos paros, primero, falta de dinero, falta de repuestos, falta de politización de la gente. Cada vez que cambiaba de presidente de la empresa, cambiaba de operadores, cambiaba de mecánicos, cambiaba de administradores y cambiaba de contabilidad, cambiaba de todo. Y entonces empezaba la improvisación. Esto hizo que se llegue a la conclusión de que hay que gastar, supongo, bastante también para reparar una planta que estaba en esas condiciones de mal. Y ahí estamos, de este momento, enfrentados a lo que significa un reto para el downstream ecuatoriano, no solo la refinería Esmeralda, el manejo del downstream ecuatoriano ahora, frente a la posibilidad de la apertura del mundo, a las energías renovables, etcétera, pues nos da la posibilidad de enderezar y de corregir la energía ecuatoriana en base del petróleo, que si no lo hacemos nos va a costar mucho, mucho dinero. Doctor Caldero, ¿la Super realmente se va a innovar en términos de calidad? ¿O solamente es una especie de reto o de desafío que tiene la planta para poder justificar, digamos, el aumento, ¿no? Esto también me parece que es importante esclarecerlo, doctor Caldero. Sí, Gonzalo, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a la audiencia y un gusto conversar con dos distinguidos amigos. Realmente no sé cuáles son las intenciones del gobierno, pero sí cabe recordar que... ¿Escéptico usted? No. ¿Realista? Sí, yo creo que un poquito realista. Mire, en el gobierno del señor Correa se produjeron, primero se incrementó, se mejoró el octanaje de las dos gasolinas, de la super y de la regular, de la extra, perdón. Se incrementó y en momentos de crisis, cuando el señor no tenía plata, dijo vamos a disminuir, y disminuyó. Cuando se incrementaron los octanajes, recuerdo que más o menos se calculaba un costo de $200 millones por el incremento. Y dijo, no se preocupen, no vamos a subir el precio de los combustibles, esto va de parte mía. $200 millones. Y cuando hubo problemas de la crisis, se redujo el octanaje. Ahora se dice, vamos a subir unos 2 octanos en la super. Pero esto nos dice por primera vez, doctor Caldero, porque él se ha silenciado. No, eso fue público notorio. Le estoy molestando. Y aquí mismo lo tratamos alguna vez. Oportunidad. Pero claro, lo que pasa es que generalmente no me hace caso. Cierto es. Entonces, digo, esto va a tener un costo. Antes de entrar al estudio, conversaba con Edmundo, y él me decía que sí es factible desde el punto de vista de la actual infraestructura de la refinería de Esmeraldas producir una de mejor octanaje, la super. Yo tenía entendido que dada la composición de la gasolina super en nuestro país, que el 90% de la gasolina es importada y apenas máximo un 10% es de componente local, de componente de la refinería. Yo pensaba que sinceramente aquí lo que se trataba era un problema de mezclas. Importar mayor cantidad
de gasolina, de la nafta de alto octano, modificar las proporciones, y eso tiene un costo adicional, pues. Eso tiene un costo adicional. Entonces, parte del efecto, entre comillas, del ahorro para el Estado por la eliminación del subsidio a la gasolina super se iría en este incremento del octanaje. Eso no se ha dicho, no se ha manifestado, no está claro. Se asumiría por datos de prensa, y entiendo que también es el pronunciamiento de algún funcionario público, que se tratará de hacerlo por la vía de optimizar el funcionamiento de la planta. Técnicamente no sé cómo. Mas sí es oportuno, Gonzalo, creo yo, decir un comentario respecto al mecanismo utilizado para, entre comillas, la eliminación del subsidio. Yo creo que debió haberse aprovechado la oportunidad para hacerlo de una manera técnica, de tal manera que esté atado el precio de este derivado al precio internacional del petróleo, pues. Porque caso contrario, aquí otra vez con un precio fijo, vamos a tener que cuando el crudo baje estaríamos pagando más de lo que deberíamos pagar, y cuando el precio del crudo suba estaríamos pagando de nuevo menos de lo que deberíamos pagar. Entonces yo creo que inclusive para ir induciendo una cultura de pagar lo que corresponde, ni más ni menos de lo que corresponde, y en lo que corresponde en materia de derivados del petróleo, el marcador fundamental es el precio internacional del crudo. Digo, para ir creando esa cultura, debió haberse establecido en el decreto no un precio fijo, sino el mecanismo para atarle el precio de la gasolina super a los precios del mercado internacional del petróleo. Creo que, desde mi perspectiva, es un error. Más o menos estamos en lo mismo. Se ha corregido o se ha pretendido solucionar un pequeño aspecto de la crisis fiscal con unos cuantos decenas de millones que generaría hipotéticamente esta revisión, pero de manera estructural no se está solucionando uno de los problemas de un derivado. Con su permiso, exministro, le quiero preguntar al ingeniero Edmundo Brown, desde la época del foro con René Buquerán hablábamos del craqueo catalítico que se recalentaba. ¿Nunca fue ese defecto o problema de uso o reuso solucionado, digamos? Y esto es lo que puede motivar de nuevo un colapso de la idea para levantar elevar, es mejor la figura, elevar a 92 octanos la gasolina super. Si nos puede explicar momentito la parte técnica. La unidad Esmeraldas tiene como 14 unidades de procesos. Una de ellas, y la más importante, el corazón de la refinería, sin duda alguna, es la unidad FC, de cracking catalítico fluido. De 18,000 antes de los 2.500 millones de dólares que se gastaron, y de 20,000 después, ahora supuestamente de 20,000. Esa unidad de cracking catalítico fluido es una unidad moderna en el manejo de las refinerías y permite la producción de gas licuado, de gasolina de alto octanaje, nafta, no gasolina, nafta, hay que ser claros, el término es naftas, no gasolina. Gasolina es el nombre comercial, final, naftas de alto octano. Y el aditivo para la mezcla de fuel oil, el famoso cutter stock, un poquito produce también de cutter stock para mejorar el crudo. Pero nos deja pensando, ¿el cracking está funcionando o no? Sí funciona, pero funciona a baja carga, porque obviamente tienen problemas de aislamiento. La unidad de cracking catalítico en la chimenea, por donde salen los gases de la combustión del catalizador, se generan temperaturas de 1500 grados centígrados que no resisten normalmente cualquier material. Entonces son especiales aleaciones que están afectadas, así como las del Coca-Cola Sinclair, que no han soldado bien 800 puntos, dicen, en la aducción del agua. Acá en cambio están con altas temperaturas porque soldaron mal o yo qué sé, por fallas en la operación donde llegaron a esas temperaturas que no hay que llegar, y por eso rápidamente hay que enfriar y bajar la capacidad para reducir la temperatura. Y en la repotenciación, fase que manejó el señor Glass, que nos está escuchando,
Desde la cárcel 4, ahí está este momento. Don Edmundo, tenga la bondad, ingeniero, de decirnos, ¿no toparon esta parte de la refinería en la repotenciación? No se hizo arreglos. Primero, digamos, lo que había que cambiar es el reactor a 20.000 barriles por día, porque el reactor venía ya con fallas y el regenerador igual, son los dos tanques grandes importantes de la unidad, venían con fallas los dos, y además se les ocurrió poner 20.000 barriles en lugar de 18.000. Y entonces ese cambio, había que cambiar los dos, reactor y regenerador, a propósito que tenían fallas y a propósito de la ampliación. Pero lo hicieron incompleto también allí, porque la planta cuando cambia de 18 a 20 tenía que cambiar la unidad de concentración de gases. Esa unidad es la que recibe toda la producción del cracking catalítico y produce los combustibles que le digo, produce el gas licuado y la gasolina, básicamente. Entonces, esa producción de gasolina de 20.000 son por lo menos el 60%. Debe ser garantizado el 60%, no menos. Esos son 12.000 barriles por día diarios de nafta de alto octano. Pero es una nafta especial de olefinas. ¿Qué es eso? En los hidrocarburos básicamente hay composiciones de anillos cíclicos, de cadenas lineales o de cadenas lineales con dobles enlaces. Entonces las olefinas son cadenas lineales con dobles enlaces. Y esas gasolinas son parte de la gasolina de alto octano. Por su octanaje pasa de 90 y entonces 12.000. Más lo que tenemos de la CCR, que son 10.000. Aromática, nafta aromática, son 22.000 barriles por día, que tenemos para abastecer el país ahora y mañana, por lo menos hasta que se acabe el petróleo. ¿Qué necesitamos de complemento, Edmundo Bravo? ¿De complemento de complemento tecnológico para lograr lo que usted dice? Bueno, darle buen crudo a la refinería Esmeraldas, que no siga procesando crudo de 24 y de 25 grados API. Tiene que procesar crudo de 28 a 29 grados API primero. Luego tiene que entrenar a la gente correctamente para que maneje estas nuevas instalaciones bien. Luego tiene que haber repuestos, tiene que haber un presupuesto para la operación. No como ahora que no tienen nada para hacer la reparación. Si usted volviera a ser presidente de la fase industrial, ¿cuánta plata requeriría para reinstalar esto? Ahí sí, repotenciar la calidad de la super. Solo FCC por lo menos 100 millones, solo FCC, pero ahorita está vacío también, el horno de vacío que no estuvo listo y por eso se prorrogó el paro para marzo del próximo año, que cuesta 300 millones de dólares, o sea que por allí hablamos de unos 400 millones para la reparación. Con tanto gasto en que entró el anterior gobierno, no toparon nunca estos problemas. No, porque los contratistas eran ecuatorianos, no había mano de obra especializada ni repuestos adecuados. Entonces se hacía, como todo era emergencia, se contrataba la carrera todo y ya haga y le acepto las cosas y como no terminó el contrato, ¿cuánto más le debo todavía? Así fue. Doctor Santos, bienvenido. En su calidad de exministro, ¿qué puede usted plantear este momento para recuperar la calidad y ubicar en 92 octanos? Porque de lo contrario pueden hasta demandarle al gobierno. Usted no está, ya, así es, pues. Todos podemos demandarle. Si mi carro que usa Super, porque es 4x4, porque es un poquito nuevo, no es nuevito, pero es nuevo, bien tratado, le ponemos una extra, le acabo a la máquina del carro. Explíquenos esta circunstancia que usted recuerde. Fernando, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Edmundo, al doctor Calero, a su audiencia. Mire, Gonzalo, voy a hablar de la voz de la experiencia con los años que tengo. Fuimos compañeros con Edmundo, los dos tenemos alguna experiencia en la vida y en el sector petrolero. ¿Coincidieron en la época en que usted fue ministro? Sí, somos compañeros de colegio, además, somos amigos desde hace muchos años, le tengo gran admiración a Edmundo, es un profesional correcto, capaz, serio, patriota. Le voy a decir una cosa, Gonzalo, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿quién tenía la refinería? Una compañía privada, la Anglo, no había ningún problema. El país era pequeño, se consumían 5 o 6 mil barriles al día de producción, pero nunca hubo una carestía.
los combustibles eran de buena calidad, cuando al Anglo se le acabó el crudo de alta calidad, trajo crudo reconstituido a su costo y con su plata. E hizo bien la refinería, hasta hoy funciona una refinería de los años 30. Bien. La del Aucas. Aucas era con la Shell, más que con la Anglo, sí. Así es que, ¿qué quiero decir? En todas partes del mundo la refinería es un negocio, en los cuales los accionistas ponen plata para sacar una utilidad y vigilan que los administradores, los ejecutivos manejen bien. El mundo lo acaba de decir, ¿cuál es el problema de la refinería de Esmeraldas? Que está en manos del Estado y la politización. ¿Cómo puede ser que al lado de gente como Edmundo, que conoce, que es un profesional graduado en Alemania, que hizo bien las cosas, después vino el señor Bravo a manejar la refinería? El señor Bravo, ¿sabe cuál era su negocio? Él vendía a los turistas serranitos que iban a la costa edredones, porque la noche hace frío para que no se enfríen, se calienten, ¿no? Claro. Ese era su negocio. Y de ahí se metió en la refinería junto con Glass. Glass, un farsante que tuvo que copiar de un portal de internet su tesis. En manos de estos, encima pícaros, se votó 2.200 millones de dólares. Increíble, cuando debía costar 200 millones la reparación. Mire, Gonzalo, yo casi me caigo de espaldas cuando leí el día de ayer la noticia de los 24 paros no programados, uno cada semana. Inclusive uno, ¿sabe por qué se paró la refinería? Que es un problema complejo, porque no es apagar un radio y prender un radio, Edmundo sabe más que yo, pero hasta prenderla es complicadísimo, poco a poco cada unidad, porque entró una lagartija a una de las unidades, un reptil, una lagartija. Se paró la refinería que costó su reparación. Pero la de playa, ¿no? Grande. Así sea un dinosaurio, no debe una buena refinería pararse, tiene protectores, ¿no? ¿Cuál es la moraleja, Gonzalo? Ensayemos un cambio radical. Si todo está mal, concesionemos al sector privado la refinería. En Estados Unidos, en Europa, en Perú, en Tailandia, en el Asia, África, América, funcionan bien las refinerías en manos privadas. Concesionemos, que se lleven, que pongan la plata y les pagamos algo. Si hemos votado 2.200 millones de dólares, ¿qué estamos haciendo en un edificio que se está cayendo? Ponerle unos palitos ahí, unos plintos de eucalipto para que no se caiga tan rápido. No. Ideológicamente no cuaja, doctor Santos. Pero ¿por qué no? Si ya se está pensando en vender el sector eléctrico, ¿por qué no concesionar? No estamos vendiendo, concesionemos y que venga gente capacitada, una compañía capacitada, que se le pague poco, digo usted $1 por barril, serán 40 millones de dólares al año, frente a los 2.500 que hemos votado, no es nada, y que nos pongan en buen estado, alejemos de la política, alejemos de la corrupción. Petroecuador es corrupta, se han robado 2.200 millones en la refinería de Esmeraldas, 1.500 en la refinería del Pacífico, 600 en el poliducto Pascuales Cuenta, 500 en el Monteverde, 200 en el Bajo Alto. Por favor, fuera la corrupción estatal, dejemos en manos privadas, va a ver cuál es la solución, que ellos pongan la plata y les pagamos un poquito más. No veo otra solución, Gonzalo. Privatizar esta área le conviene al país, doctor Calero. Mire, yo creo que el sueño dorado de Fernando, porque ya lo he escuchado algunas veces esta propuesta de privatizar, debe pasar primero por un test, un examen constitucional muy severo. La Constitución de Montecristi, a diferencia de la Constitución anterior, establece de manera privativa para el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, entre otras de las potestades, la gestión de los sectores estratégicos, y entre los sectores estratégicos obviamente está la industria petrolera en todas sus fases. ¿Cómo nos ilustra la Constitución? ¿En qué capítulos? El 3.13, véale por favor, rapidito para
Bueno, entonces el 303 se reserva para el Estado, la administración, la planificación y la gestión de los sectores estratégicos, de los recursos no renovables dentro de los sectores estratégicos. Si usted quiere leer... El 313 dice lo siguiente: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos de interés social y deberán orientarse al pleno de desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas. Ya, mire, Gonzalo. Si se lee completo, porque permite, hay un artículo siguiente que permite la delegación. Sí, yo iba a explicar eso. Bueno, no voy a hacer trampa. 314, el Estado, para que de una vez se ilustre la gente que nos escucha. 314 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano. El Estado será responsable de la previsión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su previsión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad. El 315 más bien. El 315, el Estado constituirá empresas públicas. Ya. El Estado constituirá Presidencia de la República de los días actuales. El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. La empresa pública estará bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo con la ley. Funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Ninguno se cumple. Luego hay uno que dice que puede delegar el 316. Pero vea, Gonzalito, permítame para poder avanzar. El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas de las cuales tenga mayoría accionaria. Así ha hecho Taita Rafael. Siga leyendo, la delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley por cada sector estratégico. El Estado podrá en forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. Perfecto. Eso le favorece al doctor Santos. No, estamos de acuerdo, sí, hay esa excepcionalidad. Entonces, mire usted, ¿cuáles serían esos casos? Y esto me permite, Gonzalo, que vayamos a un caso de delegación que sería muy concreto. La nueva refinería. La nueva refinería, desde mi punto de vista, es totalmente inviable en la medida en la que no se eliminen los subsidios. Y de igual manera, la delegación, aún para las refinerías vigentes, las viejas, no funciona si es que no se eliminan los subsidios. Mire usted, la nueva refinería, solamente si usted toma 300,000 barriles diarios que teóricamente procesaría, esos 300,000 barriles el Estado dejaría de exportar para destinarlos aquí a la refinación. Eso significa 6.600 millones de dólares al año, poniéndole $60 el precio del barril.
que el Estado dejaría de percibir 6.600 millones por exportación de ese petróleo. Claro que recibiría ingresos por la venta interna de derivados y la exportación inicial de un saldo que no sería utilizado por la demanda nacional. Sumando todo eso, más o menos sale tas con tas. O sea, los 6.000 y pico de millones que deja de percibir los recupera a través de exportar una parte de la producción de derivados y la venta interna. Pero el inversionista privado va a requerir que le paguen una tasa de refinación, ¿no es cierto? Sí. Y esa tasa de refinación, mi estimado Gonzalo, llega más o menos a 20 o 21 dólares por barril. Porque la inversión prevista de 10.000 millones de dólares, con un módico 7% de costo financiero de eso, llega a la cifra cercana a los 19.000 millones de dólares, que tienen que ser pagados a través de la tasa de refinación. Son más el costo operacional. ¿Cuánto le ponemos de costo operacional? 8, 10 dólares por barril. Más la recuperación de esta, de la amortización de esto, le da entre 20 y 21 dólares por barril que debería pagarse como tasa de refinación. Eso significa más de 2.000 millones de dólares que debería pagarse el Estado ecuatoriano y que constituiría un subsidio. Sin considerar el subsidio que a la producción interna también se da, porque internamente también en este rato lo que produce la refinería de Esmeraldas, Libertad Chuchupindi, está subsidiado. Si nosotros consideramos el costo de oportunidad del crudo, los mismos 60 dólares del crudo que si nosotros como país exportaríamos ese crudo en vez de refinarlo aquí, eso está siendo subsidiado en la producción interna. Por lo menos unos 10 a 11 dólares por barril. Es decir, que en conjunto usted tiene una suma que va a llegarle a los 4.000 millones de dólares en total de subsidios. ¿Qué ha solucionado como Estado? Entregando a una empresa privada una nueva refinería. ¿Y qué solucionaría entregándole las actuales refinerías a una empresa privada si no elimina previamente los subsidios? Todos los impuestos tendrían que irse para pagar tarifas a los refinadores privados. La contribución del criterio técnico con el ingeniero Brown. ¿Qué opina usted de esto que están discutiendo? Buscando una solución a este planteamiento económico que es el que al momento manda en las decisiones políticas del gobierno. Yo pienso que el manejo de las refinerías con el actual dueño que es Petroecuador o Petroamazonas, etcétera, el petróleo en definitiva, bien manejado, ya le va a dar la libertad, la posibilidad de que negocie y maneje el futuro de los 20, 30 o 40 años más en el país. Porque solamente como estamos analizando, habría nafta súper para hoy y mañana suficiente. La gasolina súper habría, no nafta súper, sino gasolina súper. Y diésel que ya están discutiendo y todo eso se puede resolver si es que funcionan bien las cosas aquí en el país. Con las refinerías viejitas y con refinería Esmeraldas en la transición hacia el futuro del Ecuador, el nuevo futuro del Ecuador. Ya, pero los 4.000 millones que señala el doctor Calero nos hacen pensar que es imposible. No, este momento ya estamos hablando que se va a ir a 2.000 millones el año actual, 2.000 millones. Y si sigue la demanda y si sigue la apertura como estamos manejando en desorden, van a ser 4.000 millones fácil, y la nueva refinería que viene a reemplazar lo que necesitamos tiene que empezar cubriendo el subsidio primerito, así es. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Y yo creo que en esta transición, es manejar técnicamente, correctamente el sector petrolero. El sector petrolero nuestro tiene que ser bien manejado. Se le ha manejado primero políticamente y segundo con afición a las otras artes, pues no. Pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, que el OCP, crudo colombiano, de 29 grados API, que es igual a nuestro, 30.000 barriles diarios, y nuestro SOTE tiene que mezclar el crudo para darle las cargas a las dos refinerías, y ese crudo exportamos, cuando podemos exportar el crudo que Colombia está exportando ahorita a través de nuestras instalaciones? ¿Provocará sonrisas por ejemplo, en el vecindario estas prácticas nuestras?
Yo no sé, pero tienen que manejar. El downstream, que es la base, como dice Fernando, toda refinería da una rentabilidad y un margen de rentabilidad, margen de refinación, por lo menos de 6, 7, 8 dólares actualmente en el mundo. De manera que eso tiene que reproducirse en el funcionamiento de las plantas. Pero ¿qué hay cómo? ¿Hay cómo? ¿Hay cómo? Claro que sí. Claro Es que sí. decisión Hay política. gente en el Ecuador, hay gente que maneja y que sabe esto y que estuvo manejando. Hay también de los malos y tenemos 10 años de aquellos. ¿Usted que han podría dejado ser un todo peor. consejero del presidente Moreno? En cualquier momento, sí. Claro. Tenga la bondad, doctor Santos. Mire, sí, yo estoy de acuerdo que hay gente capacitada en el país, pero repito, el Estado es el peor administrador del mundo. Los Estados Unidos son el país con necesidades estratégicas más profundas en la historia, porque son la potencia mundial. Sí. Y ahí no tiene empresa estatal. Ahí no hay Petro Estados Unidos, ni refinería Estados Unidos. No. Todo lo hace el sector privado. En Inglaterra que estaba yendo por el caño, vino la señora Thatcher y dijo, no, esto en manos del Estado, en manos de los sindicatos, en manos de la corrupción política. Privatización. La misma Rusia. ¿Y la experiencia venezolana, doctor Santos? Mire, Venezuela PDVSA era la empresa más eficiente de América Latina, hasta que llegó Chávez. Así es. Ahí la prostituyó. Ahí lo... Votó 80,000 técnicos y puso 80,000 ladrones en su reemplazo. Repito, la Anglo, con Edmundo somos de tiempos del Anglo, el doctor Calero es más joven, quizás no se acuerda. No tanto, tampoco. No. ¿Cuándo hubo un problema? Sí, Jamás. jovencito. Hasta hoy funciona esa refinería bien hecha. Ahí no es que entra una lagartija y se para una semana como la de Esmeralda. Así es que privaticemos, ensayemos, que cuesta un poquito, no los 4,000. El doctor Calero me hizo una gran confusión porque habló de la nueva refinería. Dejemos la discusión en este momento solo a la de Esmeraldas. Que venga la empresa privada y va a contratar técnicos ecuatorianos, por supuesto, hay excelentes, aquí está un ejemplo como Edmundo, pero lo va a hacer bien, porque le va a costar su bolsillo. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que bien manejado el sector petrolero, ahorita está bien manejado, el ministro Pérez es un hombre serio, el nuevo presidente de Petroecuador, el economista Flores es un hombre conocedor y serio, un joven con muy buenas intenciones, pero ¿quién garantiza que van a seguir por años, y el negocio de refinación es años? Traigamos una empresa privada, paguémosle un poquito. Ya hemos votado 2.500 millones en la refinería y no funciona. Un paro por semana, eso es demencial. Y ensayemos alguna cosa, la Constitución lo permite, por supuesto hay la excepción, pero si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo. Estas ideologías patrioteras, muy autónomas, hicieron un daño a la industria petrolera latinoamericana, ¿cree usted? ¿Cómo era PDVSA en los tiempos de oro antes de Chávez? Lo conocimos con el presidente Roldós. Nos fuimos a visitar esas instalaciones, era una cosa impresionante de niveles de eficiencia copiados, no sé, creo que en la parte europea sería, en la parte norteamericana. Empresas petroleras americanas. Sí. Las compañías americanas estuvieron... ¿Cómo era PDVSA? ¿Era una empresa PDVSA. mixta? Sí, era como Petroecuador. Sí. Era como Petroecuador. Y manejaba las refinerías, manejaba los campos petroleros, manejaba inclusive desarrolló inicialmente la petroquímica. Pero era un emporio de eficiencia fantástico. Sí, era una gran empresa. Gonzalo, permítame, mire, yo creo que hay visiones contradictorias sobre lo mismo. O sea, PDVSA siempre fue estatal, siempre, desde que nació, sí, estatal. Y fundadoras de la OPEP con Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela como Estado, fundadores de la OPEP. Entonces, solo es que cuando viene Chávez es una pésima empresa estatal. Entonces no es porque era estatal, sino porque vino una administración que no correspondía. Ahora dice Fernando, estamos en excelentes manos. Pues entonces estamos bien, pues está el señor Pérez, está el señor Flores, pues estamos en excelentes manos. Entonces muy bien lo estatal, porque estamos en unas dos excelentes manos. Yo digo, ¿qué tal si privatizado y nos toca unos tipos Odebrecht? O sea,
La mata de la corrupción en los últimos años se llama Odebrecht. Y es de empresa privada. Y era una familia privada, pues, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué tal que nos vienen unos administradores tipo Odebrecht a una empresa que la privatizamos, que le encargamos la refinería de Esmeraldas? Se nos van llevando en ruedas. Odebrecht no es petrolera, le recuerdo. No, tipo. Pero está estado metido en qué nomás, pues, ¿no es cierto? Permise, Sí. doctor Santos. Entonces, me parece que no. Exhíbanos su contra... Mire, hay montones de compañías refinadoras, Shell, Exxon, Mobil, Total, Statoil, cientos de Valero, cientos de compañías. Podríamos llamarles a una de ellas, porque les voy a decir una cosa, Gonzalo, como dijo Edmundo, el país, el universo ya está yendo a otro tipo de energías. Ya no se hacen refinerías en el mundo, porque el problema del petróleo como contaminante, estamos yendo en energía eólica, del sol. Entonces, hay compañías que con tal de trabajar, tendrían técnicos de primera y se vienen al Ecuador, 40, 50 millones de dólares al año, que no es nada en el volumen, y podrían mejorar la refinería. La misma Chilloda, decirles, señores de Chilloda, vengan, ustedes hicieron esto, ustedes conocen los secretos, mejórenla y les pagamos un poquito, pero sacamos de la política, porque estoy de acuerdo con que hoy tenemos muy buenas autoridades, pero ¿qué tal si cambia el presidente de la República y vuelven Correa? Y volverá Bravo, lo sacarán de la cárcel, lo sacarán a Glass de la cárcel para entregarles de nuevo estos sectores estratégicos. ¿Qué sector estratégico? La estrategia es un país sólido, un país honorable, un país que progresa. ¿Y quién es el que hace bien? La empresa privada. Le pongo un ejemplo. ¿Qué hacía el Estado, se acuerda, en los víveres? En Provit, una fuente de corrupción, compraban arroz con gorgojo y todo mal hecho. Tenemos la empresa privada, el Supermaxi, ¿cómo se llama? La Favorita, 40 o 50 años bien manejado. Hay excepciones, Odebrecht es una excepción, pero seamos cuidadosos, es una de las 50,000 compañías en el mundo. Busquemos con cuidado una compañía, pero privaticen, en manos del Estado seguirá el mismo caos o peor. Si usted, señor presidente, con todo el respeto, le invita al ingeniero Brown un momentito a su despacho, créame que nos va a agradecer. Déjese ayudar, señor presidente. Hay mucho interés en el entorno. Y usted, que tiene su ideología establecida, su pensamiento firme, ideológicamente hablando, pero este es un momento en que se necesita conocimiento estratégico por todo lado. Y aquí no es el Estado el privilegiado, el único que ha capitalizado, ha reclutado a los mejores técnicos, a los mejores ejecutivos. No, en empresa privada también puede encontrar usted otro tipo de prácticas. ¿Cómo iniciaría usted una especie de asesoría patriótica, Edmundo, si es tan amable? En cuanto a la industria, yo me iría hacia adelante primero, hacia mirar lo que es que el futuro del Ecuador. Necesita el señor presidente para recaudar y tornar creíble a la producción de súper, me refiero al combustible, necesita convencer a los usuarios. Mientras más gente consumamos súper, para la caja fiscal es una maravilla, pues, desde luego. Pero en estas condiciones, créame que va a haber un tramo de tiempo en que la gente, si no está asegurado los 92 octanos, si no realmente van a funcionar los 92 octanos, yo prefiero poner la otra, pues. Y entonces tapan con esta que se llama algo así. Ecopaís o alguna cosa así. Entonces, sí vale la pena que le... Bueno, por ahí para empezar, claro, por ahí, para completar el análisis, yo creo que la gasolina súper
contamina. Sí contamina, y más que la extra, porque tiene componentes que son contaminantes en mayor cantidad que la extra. Ya no hablemos de azufre, el azufre es igual, de acuerdo a la última aprobación que hizo el INE de las gasolinas de 87 octanos, de 85 nomás vendemos, pero es 87 lo que aprobó, y 92 para la super. El contenido de aromáticos, el contenido de benceno y el contenido de olefinas en la super es mayor que el contenido de los tres elementos, olefinas, aromáticos y benceno, que la extra. O sea, contamina más. El azufre es igual. Me refiero a la aprobación del INE de hace poco, que es la que está vigente. Entonces, lo que tiene que hacerse es precisamente establecer un análisis ambiental, una inspección ambiental bien hecha para que determine Quito, Guayaquil, al menos que las que consumen el 50% de la gasolina super, cómo están contaminando el ambiente y determinen cuál es la composición que conviene de esa nueva gasolina super, que se va a importar inclusive ahora, porque Correa importaba a ciertos importadores. Ahora hay que hacer un concurso serio de la gasolina super. ¿Qué necesitamos? Porque eran los proveedores que tenían los compromisos ya con la venta del crudo, entonces había ciertos manejos allí. De manera que en ese sentido ahora hay que determinar... No muy potables, quiere decir usted. Sí, por eso es que dijo bajo la super y ahora tenemos que subir nuevamente para obtener un cierto ahorro en las divisas nuestras, ¿no? Pero ese es un análisis ambiental primero, una inspección de las dos ciudades, al menos las dos ciudades. Y luego de eso determinar las mezclas de gasolina que tienen que hacerse, porque hay aditivos también ahora. Se pueden aditivar las gasolinas sin necesidad de una nafta componente, una nafta o fracción componente en esa mezcla. Estados Unidos... ¿Pero el producto se encarece? No, baja el precio, pues. Baja. En Estados Unidos hay estados que están contaminados por la humedad, por el ambiente, por la temperatura, y entonces ellos utilizan gasolina especialmente preparada con aditivos, los oxigenados, por ejemplo. Los aditivos, ellos oxigenan el diésel, las gasolinas con productos sintéticos, productos naturales, que no contaminan. ¿Y por qué no hacemos aquí lo mismo, aditivar bien las gasolinas? De hecho, que la gasolina eco no puede utilizarse en la sierra porque baja la potencia y además daña los carros. De manera que tiene que hacerse una gasolina especial para la sierra, no la misma de la costa. 5% de alcohol en la gasolina no permite que vengan a Quito a funcionar. Se queda en San Juan el carro, no sube. De manera que tienen que revisar bien esas cosas. Sí, he oído que el doctor Calero tiene estas dificultades. Tenga la bondad, doctor. Estamos terminando. Mire, Gonzalo, yo creo que parte del problema es una visión sesgada, demasiado parcializada, exclusivamente desde la óptica fiscalista. Yo creo que esto debe inscribirse en un plan, en una estrategia de mediano y de largo plazo, en un plan energético, un plan de energía, que considere todos estos elementos, todos los elementos, que por ejemplo considere la sustitución en el mediano plazo, el cambio de la matriz esta que se llama energética. ¿Por qué no podemos estar pensando nosotros, si no tenemos producción suficiente, en importar gas natural? Casi todos los países del mundo están utilizando el gas natural. Hay unas transacciones y existen mayores reservas en el mundo que petróleo, el gas natural. Entonces, eso debería establecerse dentro de una estrategia, por lo menos de mediano plazo. Yo digo una de mediano y de largo plazo, en la que intervengan todos los actores, todos los sectores. Vea, a mí me ha encantado esto de que se haga un diálogo. Aquí en estos micrófonos propusimos, ustedes estuvo de vacaciones, creo que por Europa, y tuvo la gentileza de invitarme Francisco Rocha. Sí. Y aquí hablamos de eso. Y aquí dijimos que el incremento de los precios de los derivados o la eliminación de los subsidios tiene que hacerse sobre la base de un acuerdo nacional. Pero para ese acuerdo nacional primero tienen que sincerarse todas las cifras. Cada quien habla de unas cifras, de otras cifras. Primerito tiene que establecerse cuáles son los subsidios reales, tanto a la importación como a la producción local de derivados. ¿A dónde se ha destinado? ¿Dónde se está destinando esos subsidios? ¿Qué es lo que se está haciendo con eso?
Primero, sincerar la información. En segundo lugar, presentar una proyección. Es decir, ¿qué es lo que se quiere hacer con el país desde el punto de vista de la energía y dentro de la energía los hidrocarburos? De eso no existe nada, nada de nada. Estamos solo viendo lo inmediato y exclusivamente desde el punto de vista fiscalista. No existe un plan, no existe una planificación energética para el país. Doctor Santos Albite, tenga la gentileza, ¿qué es este momento petroindustrial? ¿Es un cerebro que sugiere al señor presidente de la República otro tipo de prácticas? Mire, de hecho, Ecuador en los últimos 10 años... Petroecuador, en definitiva. En definitiva es una división de Petroecuador. Sí. Es una corrupción y un caos absoluto, un caos absoluto. Mire, la comercialización interna es tan corrupta como la comercialización externa. De 100 galones que salen de los depósitos donde hay gasolinas y diésel, apenas 90 llegan al destinatario. El resto se esfuman. Ahí hay millones, ahí hay mafias, tanto del sector público como el sector privado, que se benefician. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Cómo aniquilamos a esas mafias, doctor? Muy fácil, muy fácil. Aquí hay distribuidoras con compañías serias que tienen gasolineras, que ellas importen los combustibles y a ellas les duela cada pérdida de una gota de combustible. No el Estado. El Estado es una arca abierta. 10 años de saqueo nos deben ya curar de espanto. O sea, yo me sorprendo que haya bolcheviques todavía, como el doctor Calero, que quieran que siga el Estado manejando esto. Por favor, cambiemos el chip, si no, no va a cambiar nada. Al último se desquitó, ¿no? Tenga la bondad, ingeniero, lo que quiera decirnos finalmente. Usted preguntaba de Petroecuador o Petroamazonas. Yo creo que por allí hay que empezar también. Petroindustrial, por ahí hay que empezar. Tiene que modernizarse la empresa ecuatoriana, ¿no? Porque ya ahorita estamos Estamos con prácticas de los 60, en el factor 70, 4, 80. En el factor 4, donde todo está computarizado. Así y es. Ya no se necesitan papeles, y por allí hay que empezar modernizando primero el sector petrolero, ¿no? Como digo, pues una optimización, un planteamiento de competitividad que compita con el sector privado. Perfectamente puede competir, pero hay que darle las facilidades para eso, ¿no? ¿El poder de los sindicatos petroleros es grande todavía? Bueno, sí, ellos existen en la ley, de manera que tienen que, de alguna manera, considerarse el punto de vista de ellos, ¿no? Pero es el futuro del país. En este momento sí enfrentamos directamente el futuro del país. Estamos atrasados con muchos años, ¿no? Gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Calero. Hasta siempre, señoras y señores, buscando la verdad. Es la ocasión en que los mejores artistas deciden reunirse. Sucederá en